Perú es un país que vela por el derecho de educación de todos los infantes, sin excepción alguna. Por ello implementan escuelas de educación inclusiva y este tipo de educación se ocupa de brindar atención a las personas con algún tipo de discapacidad, como por ejemplo en este caso con niños con síndrome de Down, quienes conforman una gran población. No permite a la población entera tener un proceso de desarrollo frente a la sociedad, para que en un futuro puedan desarrollarse frente a la sociedad y satisfacer sus necesidades, desarrollarse de manera independiente y autónoma. Esta investigación fue desarrollada por Mejía en el año 2021 y a partir de ello, ¿qué actividades o acciones podríamos tener en cuenta para incluir en las escuelas a estos niños con síndrome de Down y potenciar pues sus capacidades, habilidades que ellos tienen? Bien, como justo mencionaba anteriormente, creo que tiene que ser un trabajo integral. Se tiene que tener en cuenta que tienen que haber una capacitación constante con los docentes. Tienen que estar capacitados para saber de qué forma se va a trabajar con cada estudiante, ¿no? Por más que hayan personas con el mismo diagnóstico, no solamente con el síndrome de Down, sino, no sé, con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y demás. Y muy aparte de los docentes como tal, tiene que haber un equipo o un área en colegios, sea público o privado, del área de inclusión o atención a la diversidad, en donde tiene que ir sensibilizando en general de una estimulación constante al estudiante como tal, ¿no? Según Paredes, Audillo y Lizanal, en el 2021, en una revista chilena de Andes Pediátrica, menciona que la atención temprana en niños con síndrome de Down busca potenciar el desarrollo y reducir problemas psicomotores específicos inherentes a su condición. Además, logra mejorar aquellas áreas con más desventajas, particularmente las áreas del lenguaje, el área motora y la socioafectiva. ¿Usted está de acuerdo con que la intervención temprana en la estimulación cognitiva en los niños con síndrome de Down resultaría beneficiosa? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo podemos saber desde que el niño nace. Entonces es ahí en donde son estos primeros años en donde sí es importante que haya esta estimulación, porque va a permitir que las barreras o las brechas no sean tampoco tan amplias, porque va a estar en constante estimulación, el aspecto motor, porque es la base que se le va a dar al niño o niña. Y bueno, luego sí es importante que se continúe, ¿no?, la estimulación. Continuando con la siguiente pregunta. Según un estudio realizado en Perú por Ortiz y Navarro en 2021, en el contexto de desarrollo de una propuesta metodológica de inclusión de 3 niños con síndrome de Down en colegios de educación inicial regular, atendiendo a las inteligencias múltiples. Durante este proceso se priorizó el método cooperativo, actividades lúdicas y variedad de formas heterogéneas de agrupamiento de estos estudiantes, en un ambiente de respeto a la diversidad. Se encontró que los niños desarrollan las inteligencias múltiples en diferente proporción y se destacan en una de ellas. Se concluyó que desarrollan formas de pensamiento lógico, creativo, demuestran poseer una buena memoria y nivel de socialización adecuados. Se logró mejoras significativas en el 58% de las inteligencias múltiples de los niños participantes en el estudio. Desde su experiencia, ¿ha vivenciado alguna de estas estrategias o conoce alguna parecida que utilizan los docentes para trabajar con niños con síndrome de Down? Es importante que cuando se hagan este tipo de evaluaciones a los niños en general, se vea también la forma en la que ellos puedan captar mayor atención, ¿no? De repente con material concreto, las imágenes mucho más grandes. Entonces sí es importante que, no sé, que las evaluaciones sean a color, siempre acompañadas de repente con ayudas visuales, en las consignas simples, y lo que se busca es que los niños o niñas sean lo más independiente posible. De acuerdo a una investigación de Farias, López y Llana en el 2020, nos menciona que los niños con síndrome de Down llevan a una discapacidad intelectual y millones de estos niños sufren muchos problemas de salud, incluyendo aquellos relacionados con aprendizaje y la memoria. Entonces, en la investigación concluyó que la familia y los profesores de los alumnos con síndrome de Down
son fundamentales para llegar al aprendizaje y desarrollar las habilidades sociocognitivas y afectivas. Con respecto a las escuelas, la investigación menciona que la evaluación de estos niños debe de ser constante y no de un formato examen. Desde su experiencia, ¿qué tipo de evaluación se podría aplicar en los niños con síndrome de Down y cómo podríamos evaluar su aprendizaje progresivamente? Sí, es una evaluación tiene que ser constante, como bien mencionado creo que en una pregunta anterior. El tema del formato sí, válido que no sea como un formato con todos los demás niños. Por eso tiene mucho que ver con el tema que a este tipo de población se tiene que identificar el docente, el maestro, el equipo SANE, tiene que ir viendo qué tipo de ayudas son las que necesitan, ¿no? De repente, ¿no? Siempre por eso asociado, ¿no? El material concreto, que hayan las ayudas visuales, de repente no va a ser un examen como tal de, no sé, 10 preguntas como todos los demás, sino de 2, 3 preguntas que demuestre de repente cada una de las competencias que también se están evaluando. También he visto, bajo también mi experiencia, que a veces docentes como que les resulta muchísimo más fácil darle una hoja para pintar mientras los demás están haciendo su evaluación, y no es la idea, ¿no? Se supone que tiene que haber todo este abordaje detrás y poder de repente ver las formas de que puedan enseñar, cuál es más llamativo para el niño, para la niña, poder de repente ir planeando este tipo de materiales que sean siempre llamativos, que puedan ser lúdicos también, para que el niño también pueda responder de acuerdo a lo que se le quiere evaluar.